El mito de Bolívar en Cajabamba, Cajamarca, Perú. Para entender lo que pasó en Cajabamba en el tiempo de la independencia, es necesario comprender tres cosas. Primero, ¿qué es una guerra? Segundo, la independencia no fue una guerra de peruanos contra España. Tercero, Cajabamba toma la decisión de seguir perteneciendo a España. Ahora explico uno por uno. ¿Qué es una guerra? Parece ridículo que tenga uno que estar explicando lo que es una guerra, pero bajo este contexto hay que decirlo. Es una lucha armada entre dos o más naciones, o entre dos o más bandos de una misma nación, como lo que sucedió en la Guerra de la Independencia aquí en Cajabamba. Explico esto porque por el cambio histórico que han hecho los simpatizantes de Bolívar, ellos han sembrado la idea de que en esos tiempos, aquí en Cajabamba, esto era una gran fiesta, que había todo un ambiente de armonía y colaboración entre cajabambinos y las tropas de Bolívar, que las señoras cosían los uniformes de los soldados, que los zapateros hacían las botas, que los herreros hacían las armas, y que Bolívar vivía aquí un romance con una joven cajabambina, y que cómo lo quería la gente. Volviendo a lo de la guerra, durante una guerra los que vencen entran a las casas, saquean, roban, matan, violan. Segundo, la guerra de la independencia no fue una guerra de peruanos contra España. No, fue una guerra de peruanos contra peruanos. Pueblos que querían seguir siendo parte de España y pueblos que querían independizarse. Entre los pueblos que querían seguir siendo españoles estaba en primera línea Cajabamba, Otusco, Usquil, Santiago de Chuco. En ellos habían muchos españoles, criollos y mestizos que estaban orgullosos de su ascendencia española. Claro, ustedes dirán, porque son españoles o descendían de españoles, hijos de españoles, nietos de españoles, pues estaban orgullosos y estaban muy bien. Y así, ¿quién va a querer independizarse de la madre patria? Pero no fue así. No solo los pueblos con ascendencia española querían seguir siendo parte de España. Habían pueblos completamente o totalmente indígenas que querían seguir siendo parte de España. Así, en el Perú, el pueblo de Iquicha, Huanta, intendencia de Huamanga, don Antonio Huachaca se levantó en 1825 en contra de Bolívar. Según el historiador Patrick Hasson, habla de 30.000 indios sublevados contra la nueva república, guerra que duró 14 años hasta 1839, pues los gobiernos de la naciente República Peruana enviaban fuerza tras fuerza para derrotar a los indios sublevados, cuyo lema era «Viva el Rey y viva España». ¿Alguna vez les han contado de esta legendaria sublevación en la historia del Perú? No. Por supuesto que no les convenía a los políticos, lacayos de Inglaterra y de la masonería. Lo que no les conviene siempre lo han ocultado o lo han tergiversado, como es el caso de Cajabamba. Bueno, pero esto es tema para otro artículo. Al saber que San Martín había llegado al Perú y que Torre Tagle había proclamado la independencia en Trujillo, en Cajabamba se forma un ejército al mando de don Miguel de Escalante y Vélez Moro, dueño de Araqueda y Algamarca, y se proclama general de la provincia de Huamachuco en nombre del rey. Además de Escalante, se unen a él
don Juan Antonio Escusa, acaudalado hombre de negocios y miembro de la Universidad de Alcalá, don José Joaquín Urtecho, alcalde de Cajabamba, el religioso español, prior del convento de San Agustín de Lima y dueño de la hacienda Chusgón, don Pedro Pasos, don Lorenzo González de la Cerrera, propietario de la hacienda Chorobamba, don Antonio María de Cárdenas, dueño de las haciendas de Otuto, Hualanga, Cauday y Malcas, el general Juan Manuel de Arbaiza, don Manuel Calderón, don Domingo de Portalanza, hacendado de Caracmaca, y otros notables de Cajabamba, y logran formar un ejército de aproximadamente 800 hombres. El solo hecho de haberse proclamado a favor del rey, Cajabamba automáticamente se convertía en enemiga de los independentistas y por lo tanto en guerra contra estos. Entendiendo estos tres aspectos de la historia, vamos a situarnos mejor en el tiempo y en el momento en que Bolívar llega al pueblo de Cajabamba. Todo lo contrario sucedió en el pueblo de Huamachuco, quienes al mando de José Faustino Sánchez Carrión se declaran a favor de la independencia y enemigos de la corona de España. Los huamachuquinos, al saber que en Cajabamba se había formado un ejército, de miedo que los atacaran, enviaron a dos emisarios, José Faustino Sánchez Carrión y a don Pedro Soto, vicario general de la provincia, como emisarios de paz, argumentando que entre pueblos hermanos no deberían atacarse, a lo que los cajabambinos de buena fe les dijeron que ellos nunca habían pensado en atacar a Huamachuco. Otusco, Usquil, Santiago de Chuco también habían formado ejércitos a favor del rey y pedían a Cajabamba que se unan lo más pronto para poder presentar batalla. A último momento en que el ejército de Cajabamba iba a partir, reciben un emisario del coronel don Mariano Castro y Taboada, limeño afincado en Cajamarca, diciendo que lo esperen porque Cajamarca también se unía a la causa realista enviando su ejército. Por su parte, los huamachuquinos habían comunicado a Torretagle y a San Martín, que estaba en Guaura, que los cajabambinos estaban esperando a los cajamarquinos para unirse a los ejércitos de Otusco. San Martín envía a Santa Cruz con 5.000 hombres para atacar a los otuscanos, antes que se unan con los cajabambinos. Por la desigualdad numérica, 5.000 contra 1.800, los realistas fueron totalmente aniquilados. No tomaron ningún prisionero. No olvidemos que San Martín había traído tropas de la Argentina y Chile, mas los peruanos que empezaron a reclutar, ellos tenían muchísimas más hombres que los realistas que se formaban de los pueblos, que no eran soldados y que eran gente común y corriente que querían defender sus derechos a seguir perteneciendo a España. Al saber esa terrible noticia de la derrota de los otuscanos, don Miguel de Escalante Vélez Moro, general del ejército cajabambino, al darse cuenta que él solo no podía derrotar a las fuerzas de San Martín, y al ver que Cajabamba corría el peligro de ser arrasada y masacrada, decide disolver el ejército y él, con los principales cabecillas, huir para que los independentistas no tomen represalias contra el pueblo de Cajabamba. En un número aproximado de 30 cajabambinos, huyen con Escalante y llegan a pernoctar en la hacienda La Succha, cerca de Huamachuco, donde piden posada, pero el capataz de la hacienda, un tal Casiano Quesada, sale sin que lo vean y regresa al amanecer con más de 100 huamachuquinos,
que rodean la casa hacienda y toman prisioneros a los cajabambinos, trasladándolos a Huamachuco. Allí, la masa enardecida de huamachuquinos prepararon sogas para linchar o colgar a los cajabambinos, pero la decidida intervención del subprefecto don Pablo Diegues y Florencia y del gobernador don Manuel Iparraguirre, ambos de Cajabamba, calmaron los ánimos asesinos de los huamachuquinos, pero los enviaron a Trujillo a ponerlos a disposición de Torre Tagle, donde fueron sentenciados y enviados a prisión. Con la prisión de Escalante, aparentemente las cosas se tranquilizaron un poco, hasta que a finales de 1823 se supo que los ejércitos de Bolívar venían hacia Huamachuco y Cajabamba. Fue ahí que muchos pobladores de Cajabamba huyeron abandonando sus casas, fundos o trabajos que tenían. A las jóvenes mujeres los enviaron a las haciendas más alejadas del pueblo para evitar ser violadas o asesinadas. Había un terror terrible de lo que podía hacer Bolívar con el pueblo de Cajabamba. Y no les faltaba razón. Y es que hacía solamente un año atrás que en Pasto, ciudad del sur de Colombia, poblado en su mayoría por indígenas que tampoco querían la independencia, por órdenes de Bolívar, Antonio José de Sucre entró a la ciudad un 24 de diciembre y asesinó sin misericordia a todos sus habitantes. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos fueron exterminados. 3 días duró la masacre, infligida a los pastuzos, lo que llegó a conocerse como la Navidad Negra de San Juan de Pasto. En la actualidad, Pasto conmemora todos los años la masacre del que fueron objeto por las tropas de Bolívar, un pueblo con principios que no cambia su historia. Mucho antes de esta macabra historia, perpetrada por el sanguinario Bolívar, en febrero de 1814, en La Guaira y Caracas, Venezuela, Bolívar ordenó y participó en la masacre de 1.200 españoles y canarios que habían sido apresados sin motivo alguno, hacía ya un año. Su crimen, haber nacido en España o en las Islas Canarias. Todos eran civiles, dedicados al comercio, o eran artesanos, agricultores. Al sacarlos de las cárceles los mataron a machetazos, picas y piedras para no gastar municiones. Todas estas noticias habían llegado al Perú y por ende a Cajabamba. Por eso comprenderán el terror que sentían nuestros paisanos al enterarse que las fuerzas de Bolívar se acercaban. Los que no huyeron se volcaron al templo a pedirle a la Virgen del Rosario que los salve y proteja. La gente empezó a rezar el rosario en sus casas. Todo el mundo tenía miedo y terror de lo que se avecinaba. Efectivamente, las fuerzas patriotas o bolivarianas llegaron a Cajabamba al mando de la Mar y Gamarra. Y por supuesto, siendo Cajabamba realista, fue saqueada, violentada y en muchos casos, si se resistían, asesinados. ¿Por qué Cajabamba iba a ser la excepción? La soldadesca entraron a las casas, violaron y saquearon. Cuenta la historia que cuando Santa Cruz llegó a Cajabamba, vio que uno de los soldados tenía una espada que era una verdadera joya, de acero toledano, con empuñadura de oro y marfil. Interrogado el soldado de dónde había obtenido dicha espada, dijo que era de doña María Escolástica Urtecho, hermana del alcalde y esposa de don Juan Antonio Escusa, el español que era miembro de la Universidad de Alcalá que mencionamos antes,
y que estaba ya condenado y preso por haber formado parte del ejército cajabambino, que aunque no lograron enfrentarse, quedaron marcados como enemigos de la República. Cajabamba estaba dolida, humillada, desarmada, pero con la frente en alto, y por eso nunca se quejaron ni bajaron la cerviz. Bolívar estableció su cuartel en Huamachuco, pero la mayoría de sus tropas y caballería estaban en Cajabamba por lo pródiga de su tierra y los pastizales para el ganado caballar. Existen 3 anécdotas que se transmitió oralmente de padres a hijos y que guardan relación a la historia, por lo que son completamente creíbles. La primera corresponde a cuando Bolívar tiene que ir a Cajamarca y al llegar al límite de Huamachuco y Cajabamba, Río Negro, se paran y comentan. José Faustino Sánchez Carrión, que dicen que había nacido en Cajabamba, en Otuto, porque su padre era capataz en dicha hacienda, pero por alguna razón odiaba a los cajabambinos, le dice a Bolívar: desengáñese, mi general, desde aquí hasta Cajabamba ni los burros son buenos. Pero otro de sus acompañantes, don Bernardo de Monteagudo, que también era general, le dice: lo cierto es de que de aquí hasta Huamachuco, qué buenos burros que hay. Algunos pensaban de que este señor, este personaje era cajabambino, por lo que salió a defender a los cajabambinos, pero en sí no era un general argentino que vino con San Martín y se quedó a servir con Bolívar. La otra anécdota trata de que antes de que venga Bolívar a Cajabamba, el general Amar había hablado con las autoridades de Cajabamba, diciéndoles que deberían de cambiar su actitud hostil hacia Bolívar y a la independencia, y que por último, esta de todas formas se iba a dar, y que como Bolívar iba a pasar por Cajabamba, sería bueno que vaya una comisión a recibirlo como muestra de buena voluntad y respeto al general libertador. Los cajabambinos accedieron y para el día señalado, 11 de diciembre de 1823, fue la comitiva de autoridades y algunas damas, todos muy bien vestidos, con sus mejores galas, todos con sus caballos muy bien enjateados, para por supuesto causar impresión al famoso y sanguinario general. El lugar de espera fue a orillas del río Lulichuco. El hecho es que cuando llegó Bolívar, al ver a la comitiva cajabambina esperándolo, en lugar de parar, metió espuelas al caballo y dijo: sígame el que quiere. Cuando desmontó en la casa parroquial donde se hospedó, ante la mirada de reproche del general Amar, que fue el de la idea del recibimiento, Bolívar le dijo: no se extrañe, general, pero con los godos malos modos. Este desprecio hacia los cajabambinos les puede dar una idea de quién era Bolívar y lo que pensaba de ellos. La tercera anécdota cuenta que aquel día que había llegado Bolívar, por la tarde, un grupo de cajabambinos habían organizado una pelea de gallos en la Plaza Mayor o en la Plaza de Armas, lugar donde se hacían muchas actividades. La plaza servía de mercado, de plaza de toros, de reunión del pueblo. Bolívar, saliendo de la parroquia, se acerca a espectar la pelea. Algunos lo miraron y nada más, otros le hicieron una venia de saludo, pero así como había despreciado a la comitiva, que ya se sabía lo que había sucedido, no le dieron mayor importancia. Le tenían miedo y mejor no decían nada, algunos ni lo miraban. Todos disimularon estar ocupados y atentos a la pelea de gallos.
hasta que se le acercó un joven de apellido Briceño que vivía cerca de la Pampa y que le decían el Cotoso porque tenía una protuberancia en su cuello. En medio de la pelea, Briceño le dice a Bolívar: buen gallo es sucia, que quiere decir buen gallo es usted. Esto lo repitió por 3 veces hasta que Bolívar se dio cuenta que le estaba diciendo a él. Bolívar, mirándole despectivamente, le dice: ¿conoce usted al Libertador? Bolívar se hacía llamar el Libertador. Entonces el personaje cajabambino le contesta: no solo lo conozco, sino que también tengo el retrato de él y de su madre. Bolívar, montando en cólera, le dijo: si no me enseñas esos retratos, ahora mismo te mando fusilar. Vamos a mi casa, ahí los tengo, le dijo el joven. La pelea de gallos se suspendió. Los militares que acompañaban a Bolívar tomaron a Briceño y todo el mundo por atrás asustados pensando que iban a matar al pobre Cotoso por haberse atrevido a hablar al Libertador. Al llegar a la casa, Briceño sacó 2 cuadros, uno del corazón de Jesús y otro del corazón de María, y sonriente le dijo: aquí está el Libertador y aquí está su madre. Los cajabambinos suspiraron de alivio, pero Bolívar se quedó mudo de cólera y vergüenza. El joven cajabambino le había dado una lección de quién era el verdadero Libertador. Miren qué valentía e ingenio de este muchacho cajabambino atreverse a hablarle y darle una lección al más grande genocida de ese tiempo. Un muchacho con gran confianza en sí mismo y con valores religiosos muy bien cimentados. Existe una 4ª anécdota, pero es de las más dudosas por la gran cantidad de falencias que tiene. Se trata del famoso baile de Bolívar con una bella señorita cajabambina, de la cual algunos escritores cajabambinos lo han convertido en todo un cuento parecido al de la Cenicienta. Diciendo que entre Bolívar y Josefa Ramírez hubo más que un romance. Pero esto no cuadra con la realidad histórica por la que estaba pasando Cajabamba. Dicen que Bolívar fue invitado a una saca de papas y que allí asistió la crema innata de la sociedad cajabambina. Me pregunto, ¿qué crema innata podría haber habido en ese momento si habían sido saqueados, robados, violados? ¿Qué ganas de ir a una fiesta con el mismo verdugo? Imposible. Pónganse ustedes en los zapatos o en el lugar de esa gente que estaban sufriendo, que habían sido saqueados, violados y muchos muertos. Y que allí se conoció con la dama cajabambina, Josefa Ramírez, con quien bailó y luego tuvo un tórrido romance. Tampoco pudo haber sucedido. Primero, porque según partida de bautismo de la señorita Josefa Ramírez, en esa fecha ella solo tenía 12 años. Segundo, Bolívar en la segunda vez que pasó por Cajabamba solo estuvo 2 días. Imposible que haya estado en bailes, comilonas y fiestas con Chepita como quieren hacernos creer. Tercero, también nos dicen que Bolívar antes de bailar colgó su espada en un viejo capulí que había en dicho lugar. Otros, como Abelardo Gamarra, dicen que no fue un capulí, sino un sauce. Ahí ya hay una contradicción que no se sabe qué pensar. ¿Cuál fue? ¿Fue capulí o fue sauce? El hecho es que quienes sostienen esa versión afirman que el capulí todavía está en pie ahí mismo en la actual Pampa. Sin embargo, esto tampoco sería cierto, ya que según la ciencia de la botánica, un árbol de capulí solo dura entre 40 a 60 años. Ya, pongámosle 80. El árbol que dicen es el de Simón Bolívar tendría ya 200 años. Otra incongruencia.
También dicen que Miguel de Escalante, el dueño de Araqueda y Algamarca, envió su banda que tenía en Araqueda para que amenice la fiesta de las papas. Imagínense. Esto también es una total mentira, pues para esa fecha Miguel de Escalante y Vélez Moro ya hacía como un año que había muerto, debido a las heridas infligidas por las torturas que le hicieron los patriotas que lo tenían prisionero. Entonces este cuentito no cuadra. Primero por el poco tiempo que estuvo Bolívar. No cuadra por la edad de la supuesta pareja de Bolívar. No cuadra por la gente que dicen que asistió. No cuadra porque la banda no lo ha podido enviar un difunto. Y por último, no cuadra el árbol de Capulí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué y quiénes inventaron este cuento? Atando cabos de lo que pudo haber sucedido y sabiendo que la segunda vez que Bolívar llega a Cajabamba desde Trujillo vía Otusco, llega primero a Chuquibamba, donde está la caballería, y de ahí sube a Cajabamba, pasando justamente por el camino donde ahora está el supuesto árbol de Capulí, y donde supuestamente estaba la casa de los dueños que estaban cosechando la papa. Lo más probable es que al pasar Bolívar justamente por donde estaban de fiesta, comiendo seguramente sus papas sancochadas con sus cecinas chilpidas, cansados y de hambre hicieron un alto en dicho lugar. A los dueños no les quedó más que decirles que pasen a compartir unas papitas como era la costumbre, o por el miedo que sentían por este personaje. Imagínate que se presente un monstruo genocida con 30 hombres armados en tu casa. ¿Qué harías? Pase, señor, adelante, está en su casa, sírvase unas papitas. Uno de los autores que habla de esto dice que el dueño de la cosecha de papas era un señor David Figueroa Ramírez. Por el apellido, posiblemente tío de la niña Josefa Ramírez. Y entonces posiblemente ella también estaba ahí. ¿Podría haberse dado el caso de que la niña bailó con Bolívar? Podría haber sido. El general, para congraciarse y en un momento de euforia por la chicha que le habían dado seguro, podría haberse hecho el gracioso e invitar a la niña a bailar. Pero de ahí a que tuvo un romance con ella, imposible. Entonces, de acuerdo a estos datos, Bolívar sí estuvo en una saca de papas, pero no porque lo invitaron, sino porque llegó por ahí de casualidad. Quien contó esta anécdota allá por los años 1920 era doña Fausta Rosa Martínez Vargas, sobrina nieta de la niña Chepita Ramírez. La señora Fausta decía que cuando ella era niña, su tía Josefa, de 90 y tantos años, le dijo que ella había bailado con Bolívar. Ahora, con este dato tenemos otra posibilidad, que de repente la niña vio bailar a Bolívar y en sus fantasías imaginó que ella también bailó con el general. Y cuando ya estaba ancianita, tiempo en que la fantasía se mezcla con la realidad, ella lo contaba como si hubiese sido verdad. Volviendo a la historia real, durante el tiempo que estuvieron preparándose para la guerra, el general Amar, por orden de Bolívar, confiscó caballos, burros, mulas, monturas, frazadas, ponchos, sables y toda clase de armas que los cajabambinos pudieran haber tenido. A las señoras y jóvenes les quitaron sus joyas, entraron a las haciendas y rebuscaron el dinero que podrían tener, aparte de confiscarle los caballos y demás pertrechos, como dije antes. De la iglesia sacaron todo el oro y plata que había en los utensilios sagrados. Al final contabilizaron que Cajabamba había dado 27.229 pesos. De la iglesia fue 7.900 pesos, o sea, un total de 35.129 pesos. Si comparamos
con Cajamarca, que era un pueblo más grande, y con gente de haciendas más grandes y ricas, estos solo dieron 5.000 pesos. Clarísimamente se ve que Cajabamba fue saqueada, sin contemplación, y no fueron contribuciones voluntarias que hubieran hecho los pobres cajabambinos asustados y amenazados con ser desaparecidos. En aquellos tiempos Cajabamba tenía aproximadamente 3.000-3.500 habitantes, por lo que tampoco podría haber contribuido con hombres listos o fuertes para la guerra. De Cajabamba lograron reunir 600 efectivos aproximadamente. Se cuenta que del pueblo de San Marcos, que era un pueblo más pequeño, cuando los soldados los llevaban a los reclutas, que eran más o menos 120, salieron las mujeres y madres de estos con palos, piedras y machetes, logrando quitarles a los soldados, diciendo: nos han quitado nuestras cosechas, nuestros animales, todas nuestras cosas, y ahora quieren llevarse a nuestros hijos y maridos. Desgraciados, malditos. Ante esta noticia que recibió Bolívar, ordenó fusilar a varias mujeres y varios reclutas para que nunca se vuelvan a sublevar. Hay una carta que Bolívar envía al general José de la Mar a través de su secretario Gabriel Pérez, en donde le dice: usted, con todas las columnas del ejército del Perú que están en Cajamarca, se ponga en marcha hacia Cajabamba. Lleve consigo la maestranza que considere necesario de herreros, talabarteros, sastres, porque en Cajabamba no los encontrará. Lleve consigo todo el dinero que haya conseguido por cupos y contribuciones. Lleve consigo toda clase de ganado y víveres. No se olvide de dejar bien establecido el método de reclutas. El Libertador estará el 18 del entrante para revisar esas columnas y acordar con usted sobre la organización. Dispone su excelencia que toda la tropa lleve ponchos y usted tomará esos ponchos de todo el que los tenga, así sea de su uso personal. Trujillo, marzo 31, 1824. J. Gabriel Pérez. Como verán, le pide que lleve a Cajabamba todos los herreros, talabarteros y sastres que considere conveniente, porque en Cajabamba no había. Por supuesto que había, pero lo más necesario. Posiblemente había 1 o 2 herreros, unos cuantos zapateros que no iban a alcanzar, porque era un pueblo pequeño. Y que lleve toda clase de ganado y víveres, lo cual lo conseguían quitándole a toda la gente. Al igual que está ordenando confiscar los ponchos, así sea de uso personal. Por último, deja bien establecido el método de reclutas. En otras palabras, pasando lo que había sucedido en San Marcos, en otras palabras, les estaban diciendo que quien se oponía o no quería ir a la guerra, que lo maten. Efectivamente, antes del 18 de abril de 1824, llegó el general Amar a Cajabamba nuevamente con los reclusos de Cajamarca, Chota, San Marcos, Ichocán, Chachapoyas, Patás y Moyobamba. Igualmente llegó Bolívar nuevamente a pasar revista al ejército del norte. Por fin llegó el día en que el ejército formado en estas tierras salió rumbo a Huamachuco con una tristeza enorme de parte de la población. Madres y esposas lloraban la partida de sus seres queridos. Tal vez nunca los volverían a ver. Se iban a la guerra. Guerra que no era su guerra, pero que los llevaban a la mala, a luchar y más seguro a morir. A los cajabambinos reclutados los formaron aparte, y como para ellos no había sables, porque no les quisieron dar, les dieron unas varas de yoque de 2,5 metros, con una punta de metal en uno de los extremos amarrados con cabullas.
y a ellos, en tono de burla, los llamaron los lanceros de la victoria. Esos eran los famosos lanceros de la victoria, que prácticamente los mandaron a una muerte segura, pues si al primer encuentro no lograban matar a su oponente, este de seguro que les daba una estocada con su sable mucho más práctico y rápido de maniobrar. ¿Cuántos cajabambinos lograron regresar? No está documentado, posiblemente poquísimos. El hecho es que para los cajabambinos de esos años fueron los peores momentos de sus vidas, sembrados de muerte y desolación. Tuvieron que soportar el robo y la rapiña de la soldadesca que llegó, violaciones y muertes. Una triste historia de ignominia y humillación para aquellos cajabambinos que al final se recuperaron con fe en la Virgen del Rosario, a quien le atribuían y le agradecían que al menos los habían salvado a la mayoría del pueblo y no corrieron la suerte que corrieron los de Pasto en Colombia y La Guaira en Venezuela, o el ejército de Otusco exterminado por completo. Con respecto a Miguel de Escalante y Vélez Moro, el joven general cajabambino que logró formar un ejército de cajabambinos dispuestos a luchar por sus convicciones fieles a la corona, al año de estar preso, su familia hizo lo posible por sacarlo a escondidas, pagando gran cantidad de dinero, pero a los 2 meses que llegó a su casa, murió víctima de las heridas que le habían hecho al torturarlo. Esos fueron los grandes libertadores, que ahora reciben las loas y alabanzas de la gente que prácticamente no sabe la historia verdadera. Antes de terminar, sería bueno aclarar cómo resultaron los cajabambinos actuales tan desinformados. Primero, los republicanos que ganaron la guerra empezaron a endiosar a Bolívar. Segundo, la historia peruana fue prácticamente cambiada por influencia de Inglaterra, a quienes sirvieron todos los políticos corruptos y vendidos a esta nación y que se hicieron llamar libertadores. Me refiero a San Martín y Bolívar con todos sus generales. Aparecieron las llamadas leyendas negras, en donde España representaba todo lo malo, y los libertadores e Inglaterra era todo lo bueno. Dice el dicho que la historia la escriben los vencedores, y esta fue así, y no por eso quiere decir que fue verdad. Un escritor crítico del siglo XIX, Manuel González Prada, ya había dicho: la historia del Perú se resume en una palabra: mentira. Esta mentira la fueron enseñando los maestros y educadores, y aunque en Cajabamba se aceptaba dicha enseñanza porque la daban en las escuelas, sin embargo, la gente nunca se olvidaba de que eran descendientes de españoles y se sentían orgullosos. Hasta que en 1969 entró al gobierno Velasco Alvarado, y con él entró la izquierda a las universidades, colegios, escuelas y toda cuanta institución había, y cambiaron la mentalidad de la juventud. Pero volviendo al tema principal, sobre el cambio de la historia de Cajabamba, el doctor Nicolás Rebasa Cueto, huamachuquino, en su obra Anales del Departamento de la Libertad en la Guerra de la Independencia, ya empieza a meter ideas de que los cajabambinos sí habían estado a favor de la independencia. Luego su paisano Abelardo Gamarra, apodado el Tunante, también empieza a escribir las linduras que supuestamente Bolívar había hecho en Cajabamba. De estos se copia don Juan Antonio Mendoza, cajamarquino e indigenista residente en Cajabamba, y es él quien, en su desbordada imaginación, crea el cuento de Bolívar
con la dama cajabambina Chepita Ramírez, tal cual aparece en el cuento de la Cenicienta. Y en Cajamarca sacaron el cuento de una madre que entregó a sus 2 hijos a Bolívar para que los lleve a la guerra, tal cual hacían las madres espartanas de la antigua Grecia. Por eso el historiador Waldemar Espinosa Soriano, en su libro Bolívar en Cajamarca, dice: los cajamarquinos, esto incluye Cajabamba, por resaltar a sus pueblos, han inventado historias que nunca fueron ciertas. Para rematar el asunto, llenándolo de mentiras y fantasías, el que fue diputado por Huánuco, don Genaro Ledesma Izquieta, de padres guamachuquinos, de la izquierda recalcitrante, por lo tanto enemigo de España, escribió una novela titulada El parto de Gloriabamba, en donde da rienda suelta a su imaginación y hace de Bolívar, Chepita y Cajabamba el escenario de un romance donde la historia habría durado por lo menos 1 año o más, cosa que esta novela está totalmente fuera de la realidad. Aunque el libro está registrado como ficción, muchos han tomado esta novela como si fuera la historia real y verdadera. Por eso es mi intención de aclarar qué es verdad y qué es fantasía. Felizmente hay historiadores honestos que han hecho muchas investigaciones al respecto y ahora está saliendo la verdad. ¿De quién fue el famoso libertador Bolívar y sus secuaces? La historia no solo consiste en tomar datos escritos, sino también se necesita investigar, ir a los lugares y sacar deducciones lógicas que concuerden con los hechos acaecidos. Hace años, cuando yo estaba en el colegio, con algunos compañeros de estudios, salíamos al campo a explorar y llegamos a conocer cerca de 7 bocaminas, algunas bastante profundas que habían sido abandonadas. Hay muchas más bocaminas en Cajabamba. Incluso hay un lugar al que llegamos en donde a la entrada de la mina o de la bocamina estaban los molinos de piedra donde molían el mineral para extraer el oro. Pero se ve que de repente todo fue abandonado. ¿Qué sucedió? Leyendo todas estas historias que sucedieron en la independencia, caigo en cuenta que todos estos centros artesanales de extracción de oro fueron abandonados porque sus dueños huyeron. Huyeron del monstruo genocida que ya había asesinado a miles de personas en Caracas, en La Guaira y en Pasto. Que esos son los crímenes más conocidos, porque este sujeto realizó muchísimos más. Y ahí están estas bocaminas abandonadas como mudos testigos de la realidad que se ciñó sobre Cajabamba. En uno de mis libros sobre crónicas y leyendas de Cajabamba, cuento la historia de una monja y médico a la vez, española, que vino a trabajar al hospital de Cajabamba como directora del mismo, allá por los años 1970. Decían que esta doctora preguntaba a todos los campesinos que encontraba en el hospital si ellos conocían un lugar llamado Piedra Cruz. Nadie le supo dar razón. La doctora les contó a sus allegados que su bisabuelo había recomendado a sus descendientes que si pudieran vengan a Cajabamba y busquen dicho lugar. Incluso les había dejado un plano, un mapa, porque cuando él huyó de Cajabamba dejó una buena cantidad de oro que no se pudo llevar por lo peligroso de la situación. ¿Ven cómo cuadra todos estos hechos que sucedieron en esta provincia? Luego que Bolívar murió, los historiadores independentistas
lo empezaron a endiosar, como ya dije antes, y los pintores lo representaban como el más guapo de todos los hombres, un artista de cine actual. Pero la verdad siempre sale a flote, a veces por acción de sus mismos compinches. Es así como se llegó a conocer el aspecto real que tuvo el asesino de La Guaira, Caracas, Pasto y muchos otros lugares del Perú. El 24 de julio del 2012, por el 229 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, develaron el supuesto rostro de este, que el gobierno de Hugo Chávez había mandado reconstruir en 3D a partir del cráneo. En el laboratorio de Visual Forense en Barcelona, España, Philip Freud, responsable del trabajo, explica que cuando él sacó los resultados de la investigación, salió algo muy parecido a esta foto. Y es la más realista porque todos los biógrafos de este personaje lo describen como un mulato. Pero Hugo Chávez lo mandó cambiar varias veces, incluso reclamando al laboratorio diciéndoles que la piel de Bolívar había sido blanca. Al final, como el que paga manda, salió así, que está un poco más feo de lo que algunos pintores lo habían sacado con cara de James Bond. Pero como tampoco fue del agrado de Chávez, lo mandó a hacer uno más guapísimo, como está acá. Sin embargo, el mulato ni él mismo se aceptaba. Tenía un odio a sí mismo que lo traducía en ese odio irracional a los españoles y también a los peruanos, que los despreciaba y les decía que eran cobardes, porque en sí la mayoría de peruanos no querían la independencia. Y a la población indígena, que era en ese tiempo el 60%, les decía que eran truchimanes, ladrones, embusteros y sin principios morales, los mismos que él tampoco tenía. Para terminar, doy una relación de historiadores con los que pueden corroborar lo dicho en este video. Primero, Valdemar Espinosa Soriano, con su libro Bolívar en Cajamarca. Él tiene muchos más, pero este es el que trata más sobre Cajabamba. Herbert Morote, Bolívar, libertador y enemigo número 1 del Perú. Félix Calderón, las veleidades autocráticas de Simón Bolívar. Pablo Victoria, la otra cara de Bolívar. Álvaro Van den Brulle, la verdadera historia de un ilustre y despótico revolucionario. Y muchos otros que ustedes lo pueden encontrar en internet. Hay cantidad de autores que escriben sobre este tema. Esta es la historia de Cajabamba. Ahora juzguen ustedes si será bueno que sigan diciendo la gloriabamba de Bolívar. Frase acuñada por don Juan Antonio Mendoza, que aunque me da pena decirlo, pero tenía graves errores y lagunas mentales, como por ejemplo afirmar que el idioma inglés se derivaba del quechua. También coleccionaba muchas piedras en las cuales él veía escritas la historia de la humanidad. De eso hay varias anécdotas que lamentablemente se están perdiendo porque los testigos están desapareciendo. Espero que esta disertación haya sido lo bastante clara y didáctica para que los cajabambinos, no todos por supuesto, dejen de hacer loas y alabanzas al verdugo y asesino de sus antepasados. Dejen de decir la gloriabamba de Bolívar, porque nunca lo fue, ni tampoco lo dijo. Tanto el monstruo como los cajabambinos de esa época se odiaban. Más bien aprendan a amar los valores cajabambinos, que tenemos y muy buenos. Incluso el mismo Miguel de Escalante se le debe reconocer su sacrificio por salvar a la población de Cajabamba de la masacre que se hubiera producido si no disolvía el ejército y se retiraba del pueblo junto con todos los cabecillas.
Por esa acción y traición de los huamachuquinos, todos ellos fueron presos, torturados, maltratados y la mayoría de ellos murieron, casi todos en prisión. Por ser el cabecilla, fue doblemente maltratado, que al año y 2 meses murió en su casa de Araqueda porque su familia logró rescatarlo, pero ya fue muy tarde. Si quieren tener héroes, háganlo de gente buena, que también los hay, no de genocidas que odiaron a Cajabamba. Que la verdad y la razón impere para que Cajabamba surja, pujante y progresista como un pueblo indómito y fiel a sus antepasados. Por último, si no se identifican como cajabambinos, por el motivo que fuera, por respeto a la memoria de aquellos que murieron y sufrieron en esa guerra, dejen de tergiversar la historia real de un pueblo que tuvo el coraje de levantarse ante los políticos corruptos de ese tiempo, porque eso es lo que eran. Ellos empezaron a vender al Perú por millonarias sumas que recibieron de Inglaterra. Que bueno, es otro tema que se lo puede tratar para que se den cuenta de quiénes eran esa gente que ahora les llaman libertadores. Gracias.